¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Clio, soy historiador y novelista y me encuentro en Monterrey, en la calle Belisario Domínguez, a la altura de la casa marcada por el 2475, en la zona del Obispado. Nos encontramos en este sitio que hace muchos años representó la entrada a Monterrey por la ciudad de Saltillo, en donde había un mirador. Había a espaldas de mí una torre que recientemente se demolió para dar paso a la construcción de un edificio. Hoy por hoy hay un enorme pozo en donde están trabajando las constructoras que llevan a cabo este proyecto. Monterrey desde sus orígenes tenía a Saltillo como la principal ciudad entre sus vecindades. Aquel pueblo era el centro distribuidor de mercancía y ambas ciudades formaban un núcleo económico en la zona. Por el acceso poniente de Monterrey entraban y salían recuas de mulas y cuadrillas de carros y carretas transportando mercancías que se comercializarían en ambas ciudades. Era también el acceso de los ejércitos y paso obligado de los viajeros. Cruzando la vieja hacienda de San Jerónimo y transponiendo la loma de José Vera, Chepe Vera, llamada después como Cerro del Obispo o del Obispado, se entraba inmediatamente al Camino Real de los Saltilleros, conocido también como Calle Real o de la Purísima. De acuerdo con apuntes del cronista José P. Saldaña, en muchos lugares del Nuevo León colonial había casonas con una torrecilla o fuertes torreones, estos construidos con adobe, sillares o tabiques. Los hacendados y los señores de ganados mandaban construir torres vigías a fin de prevenirse de los constantes ataques de los indios o bandoleros. En el extremo poniente de la Calle Real existió un sólido edificio que servía como torre, vigía o atalaya. Esta torre fue conocida como el Mirador. El acuarelista Antonio López Oliver ha reproducido el mirador como se apreciaba en el año 1890. No sabemos con certeza si la torre demolida recientemente sea la misma referida por el extinto historiador José P. Saldaña, pero hay elementos que permiten asumir que cumplía las mismas funciones y pudiera tener similitud en su antigüedad y valor histórico. La zona referenciada es la del Cerro de José Vera, conocida como Chepe Vera y luego como Obispado, sitio en donde se encontraba este mirador. Otro elemento coincidente es el trazo de los rieles del tranvía de mulas que antes de los tranvías eléctricos pasaban frente a este mirador. De acuerdo a planos antiguos de las rutas del tranvía en Monterrey, uno de los ramales pasaba exactamente en la zona del Obispado, justo como aparece en la fotografía, que cabe destacar que es la única imagen de una torre similar en Monterrey. Fue en el año 1950 cuando el gobernador Ignacio Morones Prieto canalizó el río Santa Catarina y construyó la vialidad oriente-poniente de Monterrey que hoy conocemos como la Avenida Constitución. Desde ese tiempo se tienen registros fotográficos de la existencia de esta torre. Esta construcción se encontraba a media cuadra hacia el oriente del Hospital Muguerza. De acuerdo con otros registros fotográficos, la torre estaba erigida mucho antes de la construcción de dicho nosocomio que fue inaugurado en 1934. Desde el mirador del Obispado se tomó esta imagen orientada hacia el Hospital Muguerza, en donde se aprecia la mancha oscura de esta torre que no pudo ser evitada por el fotógrafo contratado. Esta torre se encontraba en la calle Belisario Domínguez y guarda cierta semejanza con la imagen histórica de 1890, pero también presenta algunas diferencias que hay que hacer notar. El mirador antiguo tenía en la parte alta solo ventanas que no medían más que 90 centímetros de altura. La torre demolida, en cambio, tenía puertas con una silueta de un gran cerrojo y un balcón con barandal de herrería.
El mirador antiguo fue construido con tabiques pequeños de 20 centímetros. Sin embargo, el del obispado contaba con un recubrimiento de piedra de laja de la región, similar a la torre del campanario del Templo de la Purísima. El mirador antiguo lucía en su fotografía un poco más esbelto que el mirador de la calle Belisario Domínguez en las imágenes del Street View de Google Maps, en donde aún aparece. Pero analicemos las imágenes detenidamente y podremos encontrar respuestas claras a cada una de las discrepancias. Apreciemos esta postal turística de Monterrey, en donde aparece el Hospital Muguerza en una fecha más reciente que 1934. En ella aparece la imagen del puente vial de la avenida Gonzalitos. En la estampa aparece la torre sometida a un proceso de modificación en su fisionomía. La pequeña ventana para el vigía de antaño fue cambiada por una puerta reciente y un balcón similar al que tenía al final de sus días. Lo más notable y que explica el cambio de fisionomía es que en la imagen se aprecia que aún no se retiran los ladrillos interiores, asomándose la antigua ventana del vigía. Se aprecia que la torre fue totalmente recubierta por un nuevo material más oscuro, que fue a la postre la piedra de laja. Analizando uno de los muros de las últimas fotografías tomadas por el Street View de Google Maps, descubrimos que una sección de su recubrimiento nuevo se vino abajo, dejando al descubierto el alma de la torre, que son los ladrillos rojos originales. Esto explica por qué la torre cambió su anchura, su fisionomía exterior y la modificación de sus ventanas. No sabemos la fecha de la modificación de esta torre, pero seguramente fue después de 1955, cuando se construyeron los puentes viales que atravesaban el río Santa Catarina y que se aprecian en esta imagen. Con las modificaciones, el estilo mexicano de su estructura adquirió una influencia medieval que le daba un toque de torre de un castillo, que nada tiene que ver con la cultura regiomontana, aunque el objetivo era el mismo. En los grandes castillos medievales, vigilar desde las alturas hacia el horizonte. Aquí desde los nuevos balcones, la vista hacia Monterrey fue imponente. Las fotografías más antiguas de esta torre presentan ventanas minúsculas, y una de las imágenes más antiguas de la zona es esta fotografía aérea. En ella se aprecia que no habían sido trazados ni siquiera los cimientos del Hospital Muguerza, por lo que la toma fue previa al año 1930. La calle Belisario Domínguez lucía desértica y los terrenos que la rodeaban eran solo campo abierto. No obstante, la torre aparece erguida como un testigo mudo de la historia del lugar. En esta toma fotográfica aparece el obispado y la casa de Eugenio Garza Sada, que sus planos de construcción están datados desde el año 1920. Por lo tanto, la torre, que tristemente se demolió hace unos días, tenía al menos 100 años. Yo quisiera hacer un exhorto a la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que cada una de las construcciones que se lleven a cabo en la ciudad de Monterrey y que tengan que ver con la destrucción de parte de algún edificio tengan el aval de la dependencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que puedan conocer el proyecto y sobre todo saber si se va a respetar o no un espacio tan valioso. Esta torre fue uno de los testigos mudos más antiguos de nuestra historia en la zona, y así, con el mismo silencio, fue demolida. Se encontraba a solo 420 metros de distancia del obispado, y lo más ridículo, a solo 400 metros de las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se despide de ustedes Mario Clio.